Muy buenas tardes a todas y a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de Pensando Educación a través de Facebook Live. Mi nombre es Catalina Salcedo, coordinadora académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Reciban una calurosa bienvenida al espacio Pensando Educación, un espacio de seminario permanente en el que miembros de la comunidad de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y expertos y expertas en el sector reflexionan y discuten sobre la importancia de la educación en Colombia. El día de hoy tendremos un conversatorio con invitadas especiales en el que a través de diferentes experiencias, saberes y perspectivas conversaremos alrededor de las siguientes preguntas. ¿Qué podemos hacer desde la educación para empoderar y promover la participación de niñas y mujeres en áreas de STEM? ¿Y cuáles son los principales retos y posibilidades? Y ¿cómo fomentar y apoyar políticas científicas y educativas sobre STEM con enfoque de género? Al final de la sesión tendremos un espacio para responder un par de preguntas del público. En esta sesión de Pensando Educación nos están acompañando Diana Gaitán León. Ella es ingeniera mecánica, maestra en ingeniería mecánica, bioingeniería y educación. Ella también es la coordinadora académica del Departamento de Ingeniería Biomédica. También nos acompaña Yosmari Sarmiento. Ella es licenciada en Educación Física, especialista en Alta Gerencia y Desarrollo Deportivo, magíster en Educación de la Universidad de los Andes, con experiencia de más de 15 años en ámbitos educativos en el sector privado y público. Actualmente trabaja en la Institución Educativa Municipal Técnico Industrial en Fusagasugá y es profesora en la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá. Lidera proyectos comunitarios con el objetivo de mejorar problemáticas del contexto comunitario y escolar. También nos acompaña María Figueroa. Ella es bióloga de la Universidad de los Andes, con maestría en educación en ciencias de la Universidad de Columbia y un doctorado en educación de la Universidad de Stanford. Se ha desempeñado como docente en los diferentes niveles de la escolaridad, desde educación básica hasta posgrados, como investigadora y como consultora para diversas entidades nacionales e internacionales. Durante 12 años fue profesora e investigadora en la Universidad de los Andes, sobre temas relacionados con la evaluación de los aprendizajes y la evaluación docente. Del 2013 al 2018 fue la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia. Del 2018 al 2020, María fue la directora general del ICFES. Como respuesta a los retos de las familias durante la cuarentena del COVID-19,
María creó Aquí estamos para ti, una iniciativa con actividades pedagógicas diarias para las familias. También nos acompaña Sigrid Falla Morales. Ella es diseñadora industrial, magíster en educación, magíster en comunicación social, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de estrategias educativas, culturales y de apropiación social del conocimiento. Actualmente es la presidenta ejecutiva y directora de arquitectura de experiencias de Maloca. El evento estará moderado por Ana María Navas. Ella es profesora asistente de la Universidad de los Andes en la Facultad de Educación. Es investigadora en las áreas de educación en ciencia y comunicación de la ciencia y cuenta con un doctorado en estudios de currículo y formación de profesores de la Universidad de Toronto. Sus intereses de investigación envuelven educación no formal en ciencias, educación con enfoque CTSA, ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente, museos de ciencia y participación pública en ciencia y tecnológica. Actualmente, Ana María trabaja en colaboración con grupos de investigación de Brasil y Canadá, con quien desarrolla proyectos relacionados a controversias y CTSA en museos de ciencia. El evento también estará liderado por Mariana Tafur Arciniegas. Ella es profesora asistente de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, doctora en Educación en Ingeniería de la Universidad de Purdue, Indiana, Estados Unidos, magíster en Educación e Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Andes, becaria Fulbright en 2010 y con más de 15 años de experiencia en educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ha participado en grupos de educación e investigación nacionales como Pequeños Científicos, LIDIE y Educación y Evaluación en las Disciplinas, dentro de la línea de STEM, así como en grupos internacionales como Inspire y Freeform Classroom. Sus intereses de investigación son aproximación a retos tecnológicos en la cotidianidad, aprendizaje basado en colaboración, integración STEM, desarrollo de habilidades de ingeniería, evaluación formativa y metodologías de investigación mixta y fenomenográfica. Así pues, le doy la palabra a Ana María y Mariana, quienes moderarán el espacio. Bienvenidas. Muchas gracias, Catalina. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí hoy con María, Sigrid, Josmer y Diana. Creo que cada una de su perspectiva, ¿no?, y trayectoria podrá traernos perspectivas distintas y complementarias alrededor, pues, de estos temas tan importantes como es pues, esa consideración de perspectiva de género, ¿no?, educación en estas áreas de STEM. Pues me gustaría simplemente, digamos, hacer algunas reflexiones iniciales antes de empezar con este conversatorio, porque yo siento que, digamos, en estas relaciones, ¿no?, de la educación, STEM y género, ha habido, digamos, se ha generado un campo muy prolífero, ¿no?, alrededor de cuestiones de identidad. Entonces, al pensar en temas de identidad en ciencia, pensamos en la respuesta que, por ejemplo, niñas, jóvenes y mujeres le darían a preguntas como ¿quién soy yo? ¿Quién tengo que ser para participar en ciencia y tecnología? ¿Pertenezco a la ciencia y la tecnología? ¿Puedo pertenecer? ¿Esto es para mí o no? ¿Cómo me ven los otros? ¿Qué reconocimiento me dan los otros también en relación a estas áreas de ciencia y tecnología? Entonces, digamos que ha habido varios estudios recientes, ¿no?, en estas áreas que han buscado responder estas preguntas, tanto en contextos formales como no formales. Y al parecer, digamos que esa dimensión del conocimiento, del reconocimiento, ha tenido como un papel central, ¿no?, para entender estas trayectorias de mujeres y niñas en las áreas de ciencia y tecnología. Entonces, digamos, para abordar estos temas, yo creo que también es importante pensar un poco en el imaginario público, ¿no?, esos estereotipos que se han venido creando alrededor de la ciencia, del quehacer científico, ¿no?, estereotipos que han tendido a ser muy masculinos, pues muy blancos también, muy occidentales. Entonces, yo creo que aquí entra un poco también en discusión toda una parte, digamos, relacionada con la naturaleza de las ciencias, ¿no?, con conocer esos procesos, esos lugares, ese quehacer científico y buscar generar, pues, visiones un poco más balanceadas, ¿no?, de estas prácticas. Y realmente, pues, muchos estudios han mostrado el impacto que esos estereotipos tienen, ¿no?, al momento de escoger trayectorias en ciencia y tecnología. Yo creo que aquí cabe destacar también, digamos, de cómo han emergido en las últimas décadas perspectivas feministas alrededor de la educación en ciencias, algunas más marcadas por cuestiones de equidad y acceso, ¿no?, cómo garantizar igual acceso a hombres y mujeres, a trayectorias de ciencias, a, ¿no?, carreras y profesionalización en ciencia y tecnología.
pero vemos también, digamos, otras ondas feministas enfocadas a la incorporación de otras formas de conocer, intersecciones entre género, clase, posturas más activas, ¿no? En relación a pues, políticas y estudios de educación en ciencias. Yo creo que pues todo esto nos hace pensar un poco, ¿no? En estas posibilidades de pasar de inclusión débil a inclusión fuerte, ¿no? En ese ámbito, y pensar realmente pues cómo considerar la participación y empoderar la participación de niñas y jóvenes en estas áreas de ciencia y tecnología. Mariana, te doy la palabra también para Gracias, esta introducción Ana. y luego comenzar con nuestros panelistas. Bueno, aparte de esta reflexión que hace Ana, muy interesante sobre el tema de género y como esa equidad, yo quería comentar que me siento muy contenta de estar moderando este panel compuesto de mujeres espectaculares que trabajan en STEM, que con su experiencia y su ejemplo nos muestran que STEM sí es un espacio para las mujeres y es un espacio exitoso, y parte de invitarlas a este espacio es que también nuestras futuras científicas e ingenieras, matemáticas, tecnólogas, puedan verlas a ustedes como un rol a seguir, como esos ejemplos que sí se pueden, y no solo que nos cuenten todo lo que saben sobre STEM, sobre lo que han hecho en esta área, sino ustedes como mujeres STEM que nos puedan dar ese ejemplo. Entonces, quería darles una bienvenida muy especial a este espacio y le vuelvo a dar la palabra a Ana para ya nuestra primera pregunta. Gracias, Mariana. Vamos entonces, pues la dinámica que proponemos entonces para este evento es la siguiente. Tendremos 2 preguntas a nuestras panelistas. Cada una de ellas tendrá 5 minutos para responder a la pregunta, y ahí pasaremos a la segunda ronda. Enseguida, después de estas 2 rondas de preguntas, entonces el público, pues pasaremos a responder y atender preguntas del público. Ustedes pueden ir formulando las preguntas pues para nuestros panelistas, ¿no? Para hacer, digamos, esta parte final. Entonces, pues pensando un poco en esa primera pregunta, la recuerdo aquí: ¿qué podemos hacer desde la educación para empoderar y promover la participación de niñas y mujeres en áreas de STEM? ¿Y cuáles son los principales retos y posibilidades? Entonces, invito de pronto a María para que comience y luego continuamos con las otras panelistas, si les parece bien. Bueno, claro que sí. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias a la Facultad de Educación por esta invitación. Es un honor estar aquí rodeada de estas mujeres espectaculares, como lo mencionó Mariana. ¿Qué podemos hacer un poco desde la educación para empoderar a las mujeres STEM y como para cambiar todo el tema de igualdad de género? Y yo creo que, como lo mencionaba Ana María, todo el tema de estereotipos. Recordamos una prueba que se hizo en los años 80, que se hizo y se siguió haciendo, que era una prueba que a uno le preguntaban: dibuje una persona que hace ciencias. Entonces, las personas que nos acompañan en este momento, si yo les digo, dibujen una persona que hace ciencias, piensen qué pintarían, qué están pintando, qué se están imaginando en su cabeza. Y a medida que se ha hecho esa prueba a lo largo de los años, hemos visto que cuando uno le dicen pinte una persona que hace ciencia, pintan generalmente un científico hombre con una bata blanca, con el pelo despelucado y probablemente con gafas. Entonces, eso es una prueba que se ha hecho durante diferentes años, ha cambiado un poco en resultados lo que pasaba en los años 80 con lo que pasa hoy en día. Hoy en día, antes era más o menos el 95% pintaban un hombre, hoy en día ha bajado eso, pero ¿qué pasa? Las niñas chiquitas pintan muchas veces mujeres, pero a medida que van creciendo ya vuelven de nuevo a pintar hombres actualmente. Entonces tenemos esos estereotipos que son los hombres que pueden hacer ciencias. También si miramos, por ejemplo, material educativo y libros, y contamos cuántas imágenes de mujeres hay haciendo ese experimento o en esas gráficas, probablemente nos encontraremos mucho más con hombres, no tendremos representación de las mujeres. Y también pues las profesiones muchas veces son asociadas con un tipo de género o no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tener referentes femeninos. Queremos tener mujeres profesoras de ciencias, sobre todo las personas que trabajan en educación superior y en educación de bachillerato. Esos profesores que tuvimos en el colegio de ciencias generalmente eran hombres, así que todos los que nos están viendo, anímense a ser profesoras o en la universidad, o ojalá en 10º y 11 dictar física, ¿por qué no? También creer en sus estudiantes.
Recordemos el experimento de California de los bloomers, de aquellos que podían florecer. Es un experimento súper bonito de educación, en donde a los profesores se les decía, mire, este año que usted entra, en tercer grado, estos 6 personajes son sus bloomers, sus florecidos, son los más duros del salón. Y le asignaban a esos estudiantes. ¿Y qué pasaba con esos estudiantes? Que les iba mejor. Pero les iba mejor porque eran realmente los que florecían. No, les iba mejor porque, como le habían dicho a usted, que esos 6 estudiantes, como por ejemplo Mariana o Ana María o Diana, eran los mejores, el profesor tuvo una relación distinta con esos estudiantes. Y lo que vieron fue consistentemente era que a esos profesores que se les había dicho que eran los bloomers, a esos que florecían, les iba mejor. Entonces, las que son profesoras, por favor, llamen más, interactúen más con las que son mujeres para que también puedan florecer en sus clases. Invito también a que rompamos esos estereotipos, a que las mujeres podamos hablar, obviamente desde los argumentos y desde la evidencia. No, Mariana me pidió que fuera una charla más informal. Les cuento una experiencia que tuve como directora del ICFES. Estuve en un encuentro con la OSD hablando de una prueba que se llamaba TALIS, que era todo el tema de enseñanza y aprendizaje. Estuvimos ahí y había un tema de percepción de la docencia, y pues estábamos en esa discusión y yo levanté la mano y hablé unas cosas de la percepción de la docencia en la prueba TALIS, en mi primera reunión que tuve como directora del ICFES con la OSD y las diferentes pruebas. 3 meses después tuve una reunión de PISA, esa es mucho más seria que TALIS, pero pues son 80 países hablando de cómo vamos a evaluar la educación mundial en 3 áreas, una de ellas ciencias. Y pues salí a tomarme un cafecito y ustedes saben que los que hablamos español nos juntamos todos y llegó la española, que yo no la había visto en TALIS, entonces llegó la española a hablarme, hola María, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo vas? No, es que me han hablado mucho de ti. Y yo, ¿pero por qué te han hablado mucho de ti? Porque te atreviste a hablar en TALIS, una primera mujer latinoamericana que dio su opinión. A mí me pareció normal, pero son cosas súper bobas que uno no se da cuenta. Entonces invito a que ustedes participen, a que hablen con argumentos, con evidencia, pero a veces como que no se visibiliza esa participación, y menos en unas reuniones donde a veces estamos como rodeados con hombres. Y por último, invito a trabajar esas habilidades que están relacionadas con STEM a todas las edades. Entonces, las niñas chiquitas que jueguen con bloques, las niñas chiquitas que también tengan ropa que se puede ensuciar. ¿A quién van a mandar por la leche? Pues manden a las niñas por la leche para que desarrollen esas habilidades espaciales que yo nunca desarrollé, pero que menos mal Mariana sí desarrolló, porque cuando yo estaba perdida llegando a alguna dirección, ella sí tenía ese sentido de ubicación espacial. Entonces, todo lo que podamos hacer de esos juegos con las niñas chiquitas nos van a potenciar esas habilidades STEM para que tengamos más equidad y más igualdad. Muchas gracias, María. Creo que pues varios puntos interesantes que mencionaste aquí. Yo creo que, digamos, esos estudios sobre, pues no, el dibujo del científico, yo lo uso mucho en mis cursos aquí en los Andes con alumnos de pregrado, y para mí pues siempre es una sorpresa ver eso, ¿no? Como pues de un grupo de 50, 55 personas, tiene uno al final, los pone en grupos a hacer esas representaciones, tiene uno al final por ahí 2 o 3 relacionadas con mujeres, el resto científicos pues que atienden mucho ese estereotipo. Entonces yo creo que sí hay una cuestión ahí de imaginario público importante para que pues prestemos atención. Y me encanta pues esa idea de incorporar muchos más referentes femeninos en las clases. Yo creo que hay muchas formas de hacer eso, ¿no? Tú mencionabas pues aspectos de la práctica docente, el trato a los estudiantes, que creo que es fundamental pues, ¿no? Pensar cómo nos dirigimos, cómo los abordamos, cómo los estimulamos. Y yo creo que pues también, digamos, hay mucho potencial en toda la parte pues de trabajar con estudios de casos contemporáneos, ¿no? Traer también así referentes femeninos pues de mujeres que han impactado este campo. Entonces te agradezco mucho, María, y voy a darle la palabra a Sigrid. Ana, muchas gracias. Buenas tardes. Qué rico estar en este espacio. Muchas gracias a la Facultad de Educación por esta invitación. Me gusta mucho estar aquí no solo por pues por este panel femenino y el tema, sino estar en representación también de los espacios de educación no formal e informal. Pues yo en este momento estoy pues al frente de un museo de ciencias, de un centro interactivo, pues que muchos conocerán que es Maloca. Y siento que es importante también ampliar esta conversación en torno a la educación, porque la educación no sucede únicamente en la escuela, sino que sucede a lo largo de la vida, ¿no? Y estas identidades de las que tú hablas, que mencionaste,
en la introducción se van construyendo como de esos pedacitos, ¿no? De esos momentos de interacción que tenemos en la familia, en la escuela, en el parque, en los espacios culturales, y creo que en todos esos escenarios necesitamos reflexionar y complementarnos para ese proceso. Entonces, algo, pues digamos, con lo que quisiera empezar es con ese punto, y es cómo ampliamos ese horizonte de posibilidades que pueden tener los niños y las niñas a lo largo de la vida, para que puedan, pues como tener ese espacio de encuentro. Hay una cosa, pues digamos, como una práctica muy común que vemos, y son todos estos espacios del tiempo libre, y vemos como, por ejemplo, pues a los niños los meten en fútbol, o bueno, en espacios deportivos, también en algunos espacios artísticos, pero son pocas, digamos, las posibilidades que se tiene de pensar que hay otros lugares, otros escenarios en donde se puede aprender también ciencias, y que también puede ser un motivo de gozo, de disfrute, que no es solamente, pues como a veces se percibe, algo que también necesitamos cambiar, esta materia que es ladrillo en el colegio, y que es difícil de pasar y demás, sino sentir que la ciencia y la tecnología son algo, eh, no solo importante y que se puede gozar, sino que genera transformaciones en la vida de las personas. En términos de los estudios de género, pues hay referentes internacionales, nacionales, hay menos, pero una de las cosas que nosotros veíamos, Maloca el año pasado implementó un programa que se llama Chicas STEAM, lo hicimos en alianza con Mintic, y estuvimos durante el segundo semestre haciendo un proceso de formación virtual. Este era STEAM y no STEM, tenía el arte adicional, pues en la sigla, y efectivamente hicimos trabajo también con intervenciones de arte con las niñas. Y en ese proceso, pues hicimos un ejercicio de investigación y de exploración para identificar cuáles son esos imaginarios, esas barreras, y para confirmar ciertos, digamos, hallazgos que se han dado en el trabajo con niñas en otros países y en otros contextos. Uno de ellos tiene que ver con esta aproximación a la ciencia y la tecnología, que suele darse de manera muy abstracta en la escuela, en términos de estar hablando de conceptos, de fórmulas, digamos una colección de conocimientos que hay que aprenderse, pero una poca, eh, digamos, reflexión sobre la realidad, y sobre qué puedo hacer yo con esos conocimientos. Y algunos de los estudios muestran que a las niñas les atraen más estos espacios de aprendizaje, en donde esto que yo estoy aprendiendo me puede ayudar a cambiar algo en mi casa, con mi grupo de amigos y demás. Entonces creo que ese es un elemento también importante a tener en cuenta, y es no solamente tener estos referentes, que pues reafirmo lo que planteó María y que nosotros lo hemos observado en estos procesos, sino también cómo estamos enseñando las ciencias y qué idea de ciencias de ciencias y tecnologías estamos transmitiendo en la escuela y en los diferentes escenarios. Eh, esta prueba de dibujar a una persona que haga ciencia es un clásico. Nosotros también la hicimos en Maloca. Tenemos un programa que fue, pues un programa que se llama Centros de Interés, y que ha venido transformándose, pero en una de las versiones en el 2017, creo que fue, quisimos hacer una evaluación con enfoque de género allí. Y una cosa que pasó, y sobre lo que quisiera llamar la atención, es que efectivamente hay muy pocas representaciones de mujeres científicas en los niños de los colegios públicos, pero una cosa que fue muy importante, y es que los niños solamente dibujaban hombres, no hubo niños que dibujaran mujeres. Y las mujeres, más o menos como un 30% dibujaron mujeres científicas, y el 70% dibujaron hombres. Entonces creo que aquí también hay un trabajo que hay que hacer, no solamente con las niñas, sino es un ejercicio amplio de entender cómo estamos pues formando esas identidades y esa perspectiva de lo que
de las potencialidades que tienen las mujeres en diferentes campos de conocimiento. Hay otros elementos pues, que hemos identificado. El tema de los modelos de rol, sin duda es importante en el trabajo que hicimos en Chicas STEAM. Uno de los puntos vitales fue generar ese contacto de las niñas con mujeres jóvenes que están haciendo ciencia, que están haciendo ingeniería biomédica, que están haciendo astrofísica, que están trabajando en diferentes campos, y poder tener esa conversación cercana en donde en los encuentros pues las niñas preguntaban cosas que son pues que parecen como muy obvias, pero que cuando uno tiene 13 años no sabe, y es cómo pues escoger una carrera, si tuvieron que viajar, cómo hicieron para conseguir el dinero para hacerlo, cómo manejaron pues la situación con la familia. Digamos, hay una serie de cosas como que van más allá, digamos, de lo académico y que tienen que ver con la vida de ser científica o de ser investigadora, que es importante también entrar a posicionar y a conversar en esos modelos de rol y en esos referentes. Creo pues también que hay un ejercicio muy importante que hacer con las familias. Aquí no es solamente lo que pasa en la escuela y cómo generamos esos referentes que son importantes, que a propósito a las 300 niñas les preguntamos antes del programa por referentes de mujeres científicas, y de esas la mitad no tenían ninguno, y luego empezamos con el clásico de Marie Curie, que fueron 50 y pico de niñas, y científicas colombianas, científicas cercanas aparecieron. En ese momento estamos hablando del final o del segundo semestre del año pasado. Empezaba a aparecer por ahí Diana Trujillo, que me parece fantástico el trabajo que está haciendo ella también como de visibilizar ese papel. 4 niñas la mencionaron y no había más, ¿no? Entonces creo que necesitamos darle mucha más visibilidad a las mujeres que están haciendo ciencia, ingeniería, tecnología, y abrir esos espacios de conversación con las niñas en los colegios. A propósito, nosotros estamos ahorita reclutando mentoras para las niñas en el programa que tenemos este año, entonces a quien esté interesada en ese proceso, pues súper bienvenida al ejercicio. Pero estaba hablando de las familias. Una cosa que es también muy importante es que las familias tengan la confianza en las niñas y tengan herramientas para orientarlas, y ese es un ejercicio que a veces dejamos de lado. También nosotros pues quisimos retomarlo, y uno de los encuentros, por ejemplo, que tuvimos en este programa, pues fue invitar a las familias a una conversación, a que vieran el trabajo que estaban haciendo las niñas en sus proyectos, a involucrarlas más, y romper justamente con esa idea de que sí, de que la ingeniería es para los hombres y que la enfermería es para las mujeres, pues porque esos son ideas que se posicionan en edades muy tempranas en la casa. Entonces creo que un trabajo con los padres, las madres, los tíos, los abuelos también es importante. Pues no tengo muchas más cosas que decir, pero dejo aquí porque quiero darle el espacio también a las otras invitadas. Gracias, Sigrid. En la parte de preguntas también yo creo que podemos aprovechar para pues tocar otros temas, porque realmente pues a mí me parece fascinante esta idea de ampliar esta discusión para espacios de educación no formal. O sea, como tú lo dices, creo que hay un potencial enorme para pensar, o sea, cómo articular esta idea de aprendizaje para toda la vida con la construcción de nuestras identidades en ciencias. Entonces yo creo que esto es algo que ocurre pues no solamente en un contexto escolar, sino pues en los diferentes contextos y a través de las diferentes situaciones con las que nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Y me parece muy interesante, digamos, en los comentarios que nos hacías sobre ese trabajo de Maloca de identificar barreras, ¿no? En relación pues a estos temas, y realmente pues eso es algo, o sea, muchos estudios nos hablan de eso, pero yo creo que todavía, digamos, siento que hace como falta prestarle mucho más atención, ¿no? Esta idea de realmente de trabajar con una ciencia más contextualizada, una ciencia pues que esté mucho más aterrizada en la realidad de los estudiantes o de los públicos, ¿no? Y yo creo que esto es lo que va a permitir pues una apropiación mucho más grande, ¿no? De contenidos de ciencia y tecnología, y más relación y más utilidad de esos contenidos para la vida de cada quien.
Yo creo que otros aspectos hay un interés interesante también por relacionar lo que tú mencionabas con lo que María nos decía, ¿no? Los referenciales femeninos, cómo hacen realmente falta en ambos contextos, creo yo, de educación formal y de educación no formal también. Y sin duda, pues el apoyo de padres y familias, pues que se muestra como fundamental, ¿no? Para estimular, pues, mayor participación y confianza, ¿no? Y yo creo que, pues, tiene mucho que ver con esa dimensión de reconocimiento, pues, que va a impactar tanto, ¿no? Esta identidad en ciencias. Entonces, pues, muchísimas gracias, Sigrid. Voy a darle la palabra a Yosmeri ahora. Buenas tardes, muchísimas gracias a la Facultad de Educación por la invitación, a la profe Mariana. Pues quiero comentarles, ustedes dirán, una licenciada en Educación Física en este ámbito de STEM, me motivó harto bastante, quiero contextualizar un poquito la profe Mariana en maestría de Educación en la universidad. Nos motivó a un grupo bastante amplio, cultivándonos y llevando el trabajo de tesis a esta área. Y más de ahí, quiero comentarles que yo integré el área de STEM con la educación física. Logré en la Universidad de Cundinamarca tener un espacio con unos estudiantes que se motivaron, les comenté, les hice partícipe que era STEM, investigaron, les gustó la idea y empezamos a realizar este proceso de investigación a través del juego, de la lúdica. Entonces, considero que la pregunta que podemos hacer desde la educación, mucho, pero yo considero lo que dicen las anteriores profesoras o doctoras que han hablado, es generar una transformación en la educación. Nosotros en la educación llevo muchos años orientando a las diferentes poblaciones desde pequeños, desde preescolar, a gente universitaria, adulto mayor, y considero que la transformación de la educación es importante. Tenemos que cambiar esos paradigmas de la educación tradicional, de memorística, de una educación que no enseñan a nada, no es un proceso que enseña solamente para el momento. Debemos de generar un proceso donde generemos a las niñas, en especialmente lo que estamos hablando ahorita, competencias, habilidades que ellas puedan desempeñar más adelante en futuros para su vida, desempeñando habilidades científicas, críticas, de resolución de problemas, como lo dice el área STEM. Entonces, realmente es tener un espacio de las niñas, yo la experiencia que he tenido y he estado en escuelas rurales, en escuelas urbanas, y encuentro que la autoestima, que lo decía una de ustedes, es desde niñas, desde edades tempranas, desde preescolar, es importante que se esté educando bajo esta parte. La autoestima de las mujeres la tenemos muy caída, muy abajo. Claro, muchas mujeres han surgido, han salido, pero eso lo he visto yo, que muchos niños los encontramos. Quiero comentarle una experiencia cuando llegué a una escuela cercana acá a Fusagasugá, vía Pascas, si alguien uno conoce. Llegué y las niñas decían, ¿para qué, profe? ¿Para qué sigo estudiando si yo no voy a llegar a un bachillerato? Ni siquiera pensaban en un bachillerato. Si yo pierdo el año cada 2 veces y cada no. Y yo dije, no, eso no puede pasar porque la autoestima está muy caída. Las mamás, aún más las mamás llegaban y uno las escuchaba y decía uno, no puede ser. Las mamitas que nos están escuchando ahorita, sí puede existir el cambio. Se ha venido presentando el cambio y lo hemos visto en la transformación de nuestras mujeres a través de las competencias, de ser competentes en un campo laboral, en un campo profesional. Pero tenemos que educar bajo esa enseñanza, desde niños, considero, y vuelvo y repito, desde niños, ¿por qué? Porque es ahí donde vamos a ir aprendiendo y vamos creciendo a temprana edad, para que generar, claro, ahí existe cambio, si existe un cambio, si lo hacemos a los 18 años, si lo hacemos a los 19 años, todo el cambio en cualquier momento de nuestra etapa de la vida es pertinente, pero considero necesario y oportuno que nuestra educación sea una transformación y una innovación. Nosotros no estamos innovando como educadores. Y me integro ahí. Es difícil a veces llegar a una institución o llegar a un plantero o a una unidad donde los mismos compañeros juzgan a veces lo que uno hace por uno transformar o hacer otras cosas diferentes. Vivencié en la experiencia de la investigación de STEM con la educación física, que a través del juego, a través de la lúdica,
los niños generaron mejor aprendizaje. A ellos les gusta es jugar, a ellos les gusta disfrutar. Cuando la actividad lo disfruta, le da placer, ese placer le queda mayor aprendizaje. ¿Qué generaron los muchachos de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Cundinamarca? Aprendizajes significativos en estos niños. Los niños todavía nos llaman, me escriben, me dicen, profe, qué rico que realizamos una construcción del cuerpo humano a través del juego. Y más que eso, vivenciamos que las niños que eran, o niñas en especial, que eran allá aisladas, un poco tímidas, un poco, las dejábamos a un ladito, los compañeritos, los niños los dejaban a un ladito, empezaron a integrarse y empezaron a liderar, empezaron a trabajar en equipo, a hacer un trabajo colaborativo, a sentirse útiles desde niñas. Entonces, yo invito a los que estemos acá detrás nos estén escuchando, a hacer la transformación. Yo creo que desde la educación es pertinente. Los retos, ¿qué retos? Como siempre lo he dicho, pues la transformación al nuevo siglo XXI, a generar ese cambio de lo tradicional a lo innovador. Los niños están aburridos, los niños nos están pidiendo que cambiemos nuestras clases tradicionales. Ya eso de que aprendernos las tablas de multiplicar de 2 por 2 y memorísticamente, eso ellos no les gusta, a ellos les gusta más un proceso que sea lúdico y que sea para la vida y que lo puedan, y sientan que eso lo pueden aplicar en su vida diaria. Entonces, es generarles esos procesos, esas competencias de solucionar problemas y para así mismo ellos puedan tener esa libertad de expresión, de compartir, como también lo decía, no cohibirlos, sino generar que ellos se permitan y esas niñas se permitan de la parte de expresión. A veces yo me acuerdo también cuando estudiaba, de que era muy niña, a veces uno hablaba y se equivocaba y una vez lo juzgaban, ¿cierto? Lo atacaba y uno se cohibía como mujer. Entonces, no, es generar esa confianza en la niña, en los niños. Pues también, como lo decía, muchas cosas que hablar, la familia es un papel importante, como lo decía el anterior panelista, importante, yo creo que la primera etapa y es la primordial en que nuestras niñas surjan en nuestro país. Lo hablé, claro, desde la juventud, yo lo hablé desde las niñas, porque es ahí donde el futuro de la sociedad está en nuestro país está en manos de esas niñas, de esa juventud, y si no cambiamos nuestra tradición, pues yo creo que en el futuro no vamos a ver ese cambio que queremos a nivel científico, tecnológico, en muchos campos, porque no solamente podemos hablar de la parte científica y tecnológica que ya hemos ido surgiendo, no puedo decir que no, que las mujeres hemos ido surgiendo paso a paso, pero como ustedes los decían, dibujen algo y siempre dibujan el dibujo del hombre, el hombre siempre está ahí presente, el hombre siempre está ahí marcado, la sociedad nos tiene encasillados. Nosotras las mujeres somos para la casa, somos para cuidar, educar a nuestros hijos, más no para salir a un mundo que nos está esperando para disfrutarlo y para innovar. No, pues dejo ahí como para la otra momento. Espero. Muchas gracias, Rosemary, súper interesante su reflexión y gracias por compartir tus experiencias, pues, de articular STEM con educación física. Creo que es algo muy innovador, que nos abre nuevamente un espacio para pensar en cómo trabajar con una ciencia contextualizada. O sea, yo creo que eso es un elemento que ha aparecido, pues, en varios momentos hoy, y pues, yo creo que esta idea de trabajar con resolución de problemas, ¿no? Con situaciones que sean del cotidiano, que al mismo tiempo sean situaciones, pues, útiles y relevantes para los niños y niñas, pues, es fundamental. Y me encanta la idea de pensar en la educación en ciencias como un motor para transformación social, ¿no? Y yo creo que tú claramente lo colocas ahí, Rosemary, cuando hablas pues, de aumentar la confianza y de la autoestima, ¿no? De niños y niñas, creo yo, y pues en medio de estas actividades de resolución de problemas. Yo creo que aquí la dimensión de reconocimiento se hace fundamental también, ¿no? Para reforzar estas cuestiones de confianza y autoestima. Entonces, pues más un punto interesante para pensar como parte de esta reflexión. Voy a darle ahora la palabra a Diana.
Bien, me uno a los agradecimientos de las anteriores panelistas por esta invitación. Retomo algo de lo que habló María sobre los estereotipos, lo que habló Sigrid sobre la calidad de enseñanza que debe procurarse hacia no solo contenidos, sino aplicación de esos contenidos, y a lo que habló Yosmari de la transformación en educación, tanto en la educación como tal, como esa educación para una transformación posterior de la sociedad. Cabe entonces ahí ver cómo desde educación podemos hacer intervenciones para poder alentar, para poder motivar a las niñas, a las niñas, a los jóvenes, porque para que STEM sea una opción de vida para ellas. Más o menos entre los 11 y los 14 años, los jóvenes definen si STEM es una carrera para ellos o no, si una opción de STEM es una carrera para el futuro para ellos o no. Por lo tanto, una intervención debe hacerse antes de ese periodo. Y ese periodo ideal para hacer la intervención, según la literatura, es entre 7 y 11 años, más o menos. Sabemos que ahí están en el periodo de las operaciones concretas de Piaget, entonces pueden encontrar varias soluciones a un problema, sin embargo, están todavía en una época que no pueden dar la solución global, no les permite, todavía no se da esa integración para una solución global a un problema. Es allí entonces donde es súper importante que las intervenciones que se hagan sean con aprendizaje activo, con actividades que sean centradas en el alumno, donde haya participación, haya diálogo, haya colaboración, haya construcción del conocimiento a partir de esas actividades. En el aprendizaje activo, entonces, es el estudiante el principal protagonista de ese proceso, el principal protagonista de su aprendizaje, y eso, a través de diferentes formas de acercarse al conocimiento, se permite que ese conocimiento se afiance en el estudiante. Entonces, por ejemplo, de la investigación que yo hice, el mismo tema se abarcaba desde diferentes puntos, y el primero era esencial, que era preguntas relacionadas con la vida diaria de los estudiantes de acuerdo al tema que se iba a tratar. Eso permitía que ellos se acercaran de una forma familiar a ese tema. Después entonces se hacía una actividad de aprendizaje activo, el estudiante era ahí construyendo, haciendo, le poníamos también videos relacionados con ese tema, entonces ese era el momento de total silencio en las actividades porque los niños se conectaban con eran unos videos animados, videos de corta duración, más o menos 3-4 minutos, y estaban completamente enganchados por la forma como se les contaba la historia y por los conocimientos que poco a poco se iban metiendo allí en ese video. Y finalmente lo reforzábamos con recomendaciones para la vida diaria y juegos de los que ellos están acostumbrados, juegos, digamos, juegos gráficos, cositas como sopas de letras o cosas así que sean fáciles, que les refuercen aún más ese conocimiento. Entonces, ¿cómo acercarse a ese conocimiento que queremos que ellos tengan desde diferentes puntos? Esa es la forma, pues digamos, esa es una de las formas como las intervenciones, teniendo en cuenta todos estos puntos, pueden ser intervenciones que sean exitosas para lograr que las niñas consideren STEM como una opción de carrera, como una opción de estudio en el futuro. Gracias, Diana. Y yo creo que ese es un punto pues de atención, ¿no? Que ha llamado mucho la atención, digamos, acá en Colombia y en otros países también, ¿no? De estas decisiones que se toman sobre trayectorias en ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, muy interesante pensar, pues, en estas metodologías más activas de diálogo y de colaboración para propiciar esa construcción de conocimiento, ¿no? Y lo mismo, o sea, pues, autoestima, confianza, reconocimiento propio, ¿no? Como capaces de hacer parte, ¿no? De este mundo de STEM y de eventualmente, pues, carreras en ciencia y tecnología. Muchísimas gracias, Diana. Voy a darle entonces la palabra a Mariana, quien hará la moderación de la segunda ronda de preguntas. Gracias, Ana. Bueno, súper interesantes las 4 perspectivas, cada una desde una posición muy diferente, lo cual me parece súper interesante y complementario. Bueno, la segunda pregunta es cómo fomentar y apoyar políticas científicas y educativas sobre STEM con enfoque de género. Y para responder esta pregunta, pues yo quería como retomar un poco algunos elementos que ustedes comentaron que me parecieron muy importantes
cómo, por ejemplo, esa retroalimentación positiva de la que hablaba María, esa visibilidad, poder ver más mujeres en esos dibujos de ciencias y de tecnología, o por ejemplo, algo que hablaba Sigrid sobre que tenía que ver con romper ese estereotipo de la materia ladrillo, ¿no? Cómo dejar de pensar que matemáticas es la difícil o que ciencia es la dura, o ¿no? Que ya me toca empezar a estudiar física y química, que son los ladrillos, cómo romper esos estereotipos, cómo, por ejemplo, involucrar más a la comunidad, eso que comentaba Sigrid de la y bueno, varias comentaban sobre la importancia del contexto, de esa conexión que es súper importante para la mujer, de no solo ver el tema como tal, sino cómo eso me ayuda a ayudar a mi familia, a ayudar a mi comunidad. O otra cosa que hablaban también, Josmari y Diana hablaban de las edades tempranas, cómo hacer desde las políticas para promover esa inclusión en edades tempranas, porque también incluso cursos de química y física empiezan desde grandes, porque ya estoy grande y ya ahora sí puedo empezar con las ciencias duras. Entonces, ¿cómo desde las políticas también ayudar a romper ese tipo de estereotipos, promover ese sentirse útiles que también Josmari comentaba? Y bueno, en general como ese tema, Diana, un poco en tu estudio descubriste como esa importancia de la conexión con el cuidado que atraía mucho a las mujeres, ¿no? Como lo que decía Sigrid de, bueno, los hombres les atrae cierto tipo de cosas, hemos visto que a las mujeres esa conexión con la utilidad, el cuidado, el ayudar, puede darles mayor motivación. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podría promoverse esa como aproximación de género desde las políticas científicas y educativas de STEM? Bueno, como moderadora, voy a empezar al revés. Entonces, Diana, cuéntanos qué opinas. Bien, yo creo que la forma de fomentar y apoyar políticas es a través de la evidencia que hay sobre los estudios que se han hecho al respecto, ¿sí? Entonces, sabemos que, por ejemplo, captar el interés por disciplinas STEM a una edad temprana garantiza que los estudiantes se mantengan en esa ruta durante el resto del colegio. Entonces van a tomar en los colegios que ahora hay mucha selectividad, entonces van a tomar esas selectivas guiándose por ese interés que descubrieron y se van a formar, van a tener una formación más sólida en esa área de interés que les gusta, lo que va a garantizar que llegan mejor preparadas a la universidad y van a tener una mayor probabilidad de éxito en esa carrera que escojan, ¿sí? Esa puede ser una forma porque hay evidencia de que eso pasa. Lo otro es que una forma también de fomentar, porque es tan importante que niñas y niños se interesen en STEM desde edades tempranas, es que la educación en STEM se refleja también en las competencias ciudadanas de los estudiantes. Entonces, los estudiantes que se forman, primero que todo son ciudadanos científicamente alfabetizados, entonces van a tomar decisiones informadas respecto a su vida diaria, a su vida familiar, a las cosas que le pasan en la casa, en su grupo de amigos, como retomando lo que decía Sigrid, esa necesidad de integrar, ¿no? las disciplinas STEM a lo que pasa en la vida diaria. Además, que participan de una forma efectiva en los debates actuales de la sociedad, ¿sí? El debate actual de la sociedad necesita que las personas conozcan y pues que tengan conocimientos de ciencias para poder entender qué es lo que está pasando más allá. Estamos en una época en que es necesario entender, por ejemplo, cómo actúa una vacuna, ¿cierto? Para que la persona entienda por qué es positivo que tengamos la vacuna, que se puedan vacunar, para entender todos esos debates que se dan en la sociedad. Esa sería una buena evidencia para fomentar y apoyar esas políticas que incluyen que haya pues inclusión en STEM para las niñas desde temprana edad.
Sí, súper importante, sobre todo a propósito del COVID y de la pandemia que estamos viviendo, y como esa importancia del diálogo participativo, científicamente informado, ¿no? Como súper importante, y esa conexión con el contexto súper interesante. Mil gracias, Diana. Josmari. Sí, pues Diana decía algo interesante, que el proceso, pues yo también lo había mencionado anteriormente, que el proceso iniciemos desde niños, y considero que es generar espacios, ganarnos más espacios educativos, porque de ahí es que parte todo. Yo pienso y sigo insistiendo y recalco que el enseñar competencias a nuestras niñas en temprana edad favorece mucho porque ellas van a crecer con esos hábitos que decía Diana, con esas logísticas, esas habilidades, esas competencias, habilidades comunicativas que les permite desarrollar y expresar lo que ellos quieren en el momento que ellas decidan expresarlo en ciertos campos laborales o personales, porque pues también a veces las tenemos cohibidas en el campo personal, en la familia. Entonces yo creo que es generar espacios más de STEM en la educación, brindar más, transmitir más esos espacios, y que las universidades apoyen, sobre todo las universidades privadas. Sé que la Universidad Los Andes lo hace, pero transmitir más ese apoyo a entidades públicas o a educación de primaria, de primaria sobre todo, y de secundaria, pues lógico, pero en primaria me enfoco por lo que el niño está en un proceso de aprendizaje axiológico que es primordial para la sociedad. Entonces, considero que esas políticas debemos apoyar ahí para tener de pronto mis políticas son a largo plazo, son ideas pero transformadoras, que puede permitir que los niños generen una confianza, un conocimiento al llegar a una universidad, a estudiar. Muchas mujeres no piensan en llegar más allá de una primaria, en tener un quinto. Eso lo veíamos en las épocas de mis abuelitas, pero ahorita en este siglo XXI debemos de generar que mínimo debemos de tener una especialización, mínimo las mujeres debemos de tener una maestría. Entonces busquemos eso. A veces lo vemos muy ese ni lo vemos porque nuestros padres no nos lo inculcan. Entonces realmente es proyectarnos y proyectar esa juventud de mujeres, esa juventud a través de apoyos, y vuelvo a invitar a las universidades privadas en enfocar programas que lideren este género en fundaciones, porque no solamente podemos hablar en instituciones, sino existen fundaciones que también apoyan a la mujer. Entonces, realmente incentivándola a la parte científica. No lo cree uno que es capaz, y que somos capaces de estar ahí en el campo científico. Entonces, realmente es invitarlos a que sigamos apoyando la educación desde temprana edad, profe Mariana. Mil gracias, Josmari. Sí, efectivamente tocas un tema súper interesante, que es no solo las instituciones, también hay fundaciones, también hay otro tipo de organizaciones y de espacios donde se puede fomentar digamos, este acercamiento a las ciencias, a la tecnología, a la ingeniería, bueno. Y como hablaban Ana y Sigrid, no solo es la educación formal, también es la no formal. No, hay una cantidad de espacios. Tú hablas de dar más espacios, y no siempre es generar un espacio más en el currículo o en la clase, ¿no? En los espacios formales ese no es el único. Y pues vuelvo aquí a tu ejemplo de integrar STEM con educación física, ¿no? Que es algo bastante innovador. Por ejemplo, lo que hablaba Sigrid de STEAM, ¿no? Como ese tema con las artes. Entonces, de pronto no es el pensamiento tradicional de generar una hora más en el horario de la clase de ciencias, sino es cómo abrir esos espacios que tradicionalmente no pensamos que existen de STEM. Entonces me parece súper interesante como esa posición de abrámonos a otras posibilidades. Muy interesante, mil gracias. Sigrid, cuéntanos.
Gracias, Mariana. Sí, yo lo que creo es que necesitamos tener como una perspectiva sistémica, retomando esto que estás diciendo. Creo que en términos de políticas hay muchas cosas que se pueden hacer desde las políticas educativas y científicas, pero también desde la cultura en general. La ciencia hace parte de la cultura. Y creo que es importante que se generen condiciones en la sociedad y en la cultura para que las niñas y los niños se sientan atraídos a estos campos. Es decir, creo que también hay que hacer ejercicios muy importantes, porque hay muchos referentes desde los medios, por ejemplo, desde lo que pasa en internet, las series de televisión, los personajes, digamos, los referentes son los referentes concretos de la escuela y los maestros, pero también hay otros que tienen mucho poder sobre el imaginario de las niñas y los niños, y necesitamos también como tener intervenciones en esa perspectiva. Por otro lado, a nivel escolar hay una cosa que pasa y que es algo que nos hace como pues trabajar y pensar mucho en Maloca, y es que un niño se encuentra con un profesor de ciencias en el bachillerato. Cuando entra a sexto, séptimo, octavo, digamos, una persona que tiene formación en ciencias. Antes ha estado con sus maestras y maestros de primaria que enseñan todas las áreas. Entonces, ahí ese ejercicio, ya pues Diana y Josmari mencionaron la necesidad de que esas intervenciones sean muy tempranas, pero para que cambie la manera en que estamos educando en ciencias y en tecnologías en esas edades, necesitamos fortalecer la formación de los maestros para que tengan herramientas y posibilidades de trabajar en esos espacios. Y por otro lado, creo que es muy importante trabajar en dinámicas y en estrategias articuladas de todos estos actores que yo llamo, no, hay muchos autores que lo llaman, y a mí me gusta el concepto del ecosistema de aprendizaje, del ecosistema de aprendizaje en ciencias, porque aquí estamos hablando, por supuesto, de la escuela, pero también de la universidad, de los investigadores, de los espacios de educación no formal. Siento que ahí nos hace falta como ser más estratégicos en articular este ecosistema para que los niños puedan tener trayectorias, que si alguien se interesa en las ciencias pueda encontrar pues cómo seguir por fuera de la escuela diferentes fases de formación, encontrar otras perspectivas, no sé, visitar la universidad. Ustedes han tenido unos programas súper bonitos de clubes de ciencias, también en los museos, en otros espacios. Siento que ahí hace falta como un ejercicio de articularnos más y de articularnos sobre todo para generar estrategias de innovación pedagógica que nos permitan transformar la manera en que estamos aproximando a nuestras niñas y nuestros niños en las ciencias. Y no solo desde la idea de la ciencia contextualizada, sino también desde otro tipo de competencias y habilidades que son vitales. Les contaba del proceso de Chicas STEAM el año pasado. Nosotros también les preguntamos a las niñas en qué se sentían más hábiles o que tenían pues mayores capacidades. Y no quiero resaltar aquí en los que sentían más, que eran las artes, y digamos, pero en la que menos punteó fue hablar en público, y la segunda fue matemáticas. Entonces, fíjense que ahí estamos hablando de una habilidad blanda y de una competencia pues en matemáticas que es muy fuerte. Entonces, siento que hay unos elementos en los que tenemos que trabajar y tenemos que investigar más para entenderlo, porque muchos de los referentes que traemos de investigación son de otros contextos y son muy útiles, pero todavía nos falta entender un poquito más en detalle nuestra realidad para generar desde ahí prácticas que sean más pertinentes. Súper interesante y me encanta esa invitación que haces. Me uno a esa invitación de trabajar más, entender nuestros contextos, en buscar cómo articularnos para promover ideas innovadoras de trabajo en STEM. Yo creo que hay mucho trabajo y estoy de acuerdo contigo con la investigación que comentas,
que a veces el hablar en público o hacer público, por ejemplo, lo que las profes hacen en sus aulas de clase es súper interesante, pero a veces no llega al público. Entonces, ¿cómo buscar articular para poder visibilizar y realmente como engancharnos y crear como esa fuerza unida para realmente hacer visible estas propuestas, digamos, más equilibradas en cuanto a temas de género? Me parece súper interesante tu propuesta y quería también conectarlo un poco lo que hablabas de la cultura y los medios, ¿no? Eso es súper interesante, cómo a veces logramos como separar lo formal del aula de clase con esa integración, y eso podría ser como una idea de políticas públicas de cómo atraer, cómo unir realmente esos dos mundos que a veces están como tan separados, ¿no? Súper interesante, gracias. María. Bueno, ¿qué hacemos para fomentar políticas educativas y científicas? Yo creo que ustedes han hablado, han tenido un montón de ideas, pero quisiera agruparlas como en 4 elementos. Quisiera hablar desde el punto de vista del estudiante, de la familia, que sí tocó un poco ese tema, de la escuela, que lo han tocado en varias ocasiones, y de la sociedad. Del estudiante ya lo vimos, todo el tema de estereotipos, todo el tema de cómo hacemos para romperlos y cómo tenemos más referentes femeninos, cómo todo el tema de la temprana edad, como decía Dianita, es muy importante, no me voy a detener ahí. El tema de familia es un tema de apoyo, un tema de cambiar esas creencias, porque también venimos y repetimos lo que hemos vivido, entonces yo creo que las familias tienen que hacer un esfuerzo muy grande para apoyar y para cambiar esas creencias. En relación al componente escuela, también lo han mencionado, y yo creo que el tema pues, de enseñanza y aprendizaje de las ciencias es un tema que además nos daría para toda una sesión completa. Pero, por ejemplo, en PISA, Colombia tiene las brechas más grandes de Latinoamérica entre hombres y mujeres en ciencias. Entonces, algo está pasando en la enseñanza en la escuela que como país tengamos un menor desempeño que el resto de los países de Latinoamérica. También, además, sabemos una cosa muy interesante cuando se hacen los cuestionarios de PISA que indagan información adicional, que las madres trabajadoras tienen hijas que tienen mejores desempeños en ciencias. Entonces, como un poquito entender qué está pasando ahí, porque vuelvo, insisto, esos referentes de familia son súper importantes, pero entonces también el esfuerzo que se debe hacer en la escuela. Y como también mencionaba Sigrid, pues el tema de sociedad es muy importante. En el contexto colombiano, ¿qué se puede hacer? Podemos hablar de becas, por ejemplo, la EAN está haciendo unas becas para mujeres que entran a carreras STEM, creo que Mintica ha hecho también un esfuerzo. También un tema de remuneración, de igualdad en pagos, también un tema de visibilidad de los datos, como si uno pudiera tener información de qué está pasando, cómo están por género clasificados los datos, visibilizaría cosas que probablemente no somos conscientes que están existiendo. El mercado laboral, qué está pasando, qué está prefiriendo el mercado laboral, y formar a la mujer y formar a las personas que trabajan en STEM con esas habilidades que está necesitando la sociedad. Y por último, como lo mencionaba Mariana, el tema de redes y todo ese tema que es de cierta manera invisible, pero que también hace parte de la sociedad y que nos está dando una línea y que nos está jalonando para alguna u otra parte. Mil gracias, María, por esa buena consolidación de todo lo que se ha dicho. Súper interesante además porque, bueno, tiene todos esos puntos claves: el estudiante, la familia, la sociedad, la escuela. Creo que, bueno, todas han comentado cosas súper interesantes. Estoy segura de que nuestro público está muy curioso de saber cosas, de preguntarse. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Ana, si abrimos el espacio de preguntas del público? Claro que sí. Diego, ¿nos puedes, porque acá no Sí, tenemos cómo ver las preguntas del público? Entonces... Yo tengo aquí, las tenemos por el chat privado en WhatsApp para que revises. Voy a leer una de Lilia Barrios, que dice: desde la docencia y el trabajo pedagógico de aula,
qué estrategias didácticas se puede implementar para promover la cultura STEM en nuestras instituciones públicas, muy a propósito de lo que decía Sigrid de la cultura. Entonces, no sé si alguna de ustedes quiera empezar o... Dale, Diana. Bien, me parece que es ahí muy importante para generar esa cultura en cuanto a STEM, que los estudiantes vean la relación con su vida diaria, ¿sí? Entonces, relacionar, por ejemplo, algo de las noticias, preguntarles cómo se relaciona con eso y después ir más al trasfondo científico para explicar qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, pero esa primera aproximación hace que el estudiante como que se enganche a ese tema. Esa puede ser una de las preguntas relacionadas con la vida del estudiante. Y lo otro es con actividades que enganchen. Actividades cortas pueden ser retos de diseño muy cortos que se resuelven, o sea, se proponen y se hacen en la misma clase. Se propone un reto, los estudiantes en grupo siguen un proceso de diseño, proponen diferentes soluciones, la construyen, algo muy sencillo de construir con cosas, material reciclable o material de papelería normal, y poderlas probar y nuevamente explicar el concepto que hay detrás de ese reto que se les puso. En ese proceso de diseño, entonces, claro, ellos se enganchan, nuevamente lo que se busca es que se enganchen con esos conceptos. Entonces, en ese proceso de diseño, se enganchan con la actividad y tienen la atención lista, están prestos a oír cuál es la explicación detrás de eso, y la motivación se mantiene durante todo el tiempo. Mil gracias, Diana. Muy interesante esa conexión con la motivación, ¿no? Porque parte de esos aprendizajes de calidad también tienen que ver mucho con la emoción. No sé si alguna de ustedes quiera comentar algo adicional de esa pregunta. Sí, muy cortito. Las ciencias y las tecnologías no son otra cosa que procesos que nos permiten entender el mundo y transformarlo. Y es súper, pues, importante, digamos, y insisto, más que centrarnos en la enseñanza de conceptos que por supuesto son importantes, como pues, es clave, es entender las ciencias y las tecnologías como proceso, es el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico. Digamos, esto es en complemento a lo que estaba diciendo Diana, que da como unas ideas muy concretas. Yo quizás soy menos concreta en eso, pero sí es cómo generamos esa conexión con las preguntas que las niñas y los niños tienen en su vida cotidiana, y las aprovechamos y las potenciamos para desarrollar procesos de investigación a su escala, a su nivel, pero que les permitan descubrir que ellos tienen las habilidades para hacer para producir conocimiento sobre el mundo, y desde ahí pues empezar también a motivar y a generar intereses en diferentes campos. Creo que eso es clave. Y no parcelar el conocimiento, digamos. Por supuesto que la física, la química, las matemáticas como disciplinas son fundamentales y aportan mucho, pero pues el mundo real no está parcelado en campos de conocimiento, sino hay problemas o hay proyectos, hay soluciones que necesito encontrar, y las disciplinas son como cajas de herramientas que me traen conocimientos que me ayudan a entender y a resolver eso. Entonces, ¿cómo nos pensamos desde ahí las estrategias? Pues creo que es una manera de pensar esas formas de educar en ciencias. Súper chévere, me gusta esa visión de la vida y los problemas son algo bastante complejo, que no son parcelados, y en cambio las disciplinas son cajas de herramientas. Me voy con esa imagen, me gusta mucho. Josmari, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que sí, Diana lo ha mencionado. Yo creo que a través de la transformación en la motivación de un proyecto podamos unir varias áreas, integrando el conocimiento. A veces nos parcelamos, dividimos las áreas, y lo que queremos es inculcarle a nuestros hijos o a nuestros alumnos
conocimiento y conocimiento, pero no cómo sale ese conocimiento, a través de qué. Entonces, a través de una construcción, busquemos la manera de que ese conocimiento lo adquiera a través de una construcción que sea más dinámico, más creativo, que el niño desarrolle o el estudiante desarrolle la creatividad. Lo dejemos, no que simplemente se vea ya el docente orientando esos procesos de conocimiento, sino que sea a través de la construcción de algo, de algún proyecto donde involucremos varias áreas. Siempre también lo he dicho, involucrar otras áreas, no solamente STEM, es importante. Podemos involucrar el inglés. Los niños he visto que aprenden a veces el inglés con otros espacios y los tenemos acostumbrados que nosotros los de primaria, profesores de primaria, yo soy del área de social, entonces yo me dedico a esa área y no involucro a las demás. Entonces es importante integrar, transversalizar esas áreas a través de la construcción del conocimiento, del placer, vuelvo y repito, de la innovación, de la creatividad del estudiante o del joven. María. Sí, súper importante. Volvemos otra vez a la articulación de la que habló Sigrid hace un rato, súper importante. No sé si María quiera comentar alguna cosa o seguimos con... Pues muy brevemente, recordemos la posibilidad de tener referentes femeninos en ciencias en las instituciones educativas. Aquí tienen unas profesoras maravillosas, así que invito a los colegios públicos a que inviten referentes a sus clases para que vean cómo las mujeres también pueden hacer ciencias y puedan desarrollar como esas habilidades y tengan ese modelo en su salón de clase. Tenemos otra pregunta aquí, Mariana. No sé si alguien más quiere colocar algo. Pasamos para la próxima pregunta. Nos preguntan lo siguiente. ¿Ustedes consideran que el diseño de asignaturas escrito en la Ley General de Educación impide el desarrollo de currículos alternos enfocados en STEM? A propósito de las cajitas. No sé quién quiera colocarse. A propósito del comentario de Sigrid. Lo que pasa es que el ministerio da o sea, impone unas áreas básicas, pero nosotros somos los que transmitimos eso a nuestros alumnos y lo podemos transmitir. Yo puedo escribir en mi currículo STEM y ahí estoy viendo 4 áreas, integrándolas, y no es necesario. Yo creo que el ministerio en ningún momento en su currículo van a decir, oiga, pero no sabiendo ciencias aparte, ingeniería aparte, tecnología aparte, matemáticas aparte, no. Yo creo que la manera como nosotros integremos ese proceso en busca de un bien común que nuestros estudiantes. Gracias, Yosmari. Yo creo que hay una parte también, digamos, de estos, de los, por lo menos de los estándares que yo no sé exactamente si es desconocido, si no es utilizado, si de repente es más subvalorado, que es toda esta área de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Que aparece ahí, están muy presentes desde la década de 90, pero por lo menos pues con la experiencia de formación de profesores que he tenido no son muy utilizados, entonces no sé muy bien también qué es lo que está ocurriendo ahí. Sigrid, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, quería pues señalar que de todas maneras pues las orientaciones del ministerio son lo suficientemente amplias como para permitir que haya diferentes estrategias de enseñanza. Entonces yo creo que no creo que lo impidan, creo que podrían facilitarlo más, pero sobre todo creo que lo que hace falta es más conversación entre los profes adentro de las instituciones educativas. Es decir, como que y pues yo no soy profesora de colegio y no puedo hablar desde ese lugar, sino como desde una percepción distante en esa lógica, pero sí desde haber visto un poco qué pasa en los colegios. De hecho, con Mariana hace un tiempo estuvimos trabajando haciendo un rastreo de esos temas. Y siento que lo que nos está haciendo falta es un poco más como de dinámica de integración y de comunicación al interior de las instituciones educativas para que, por ejemplo, haya consensos frente a cómo abordar programas, a trabajar proyectos comunes en donde los chicos puedan utilizar el conocimiento que aprenden en la clase de biología o en la de matemáticas o en la de lenguaje
para resolver algún reto, algún problema. Lo que pasa es que eso requiere un ejercicio de planeación y de articulación mucho más demandante, digamos, en términos de tiempo, y eso pues es cierto. Y pues necesita que haya un trabajo intencionado de la institución educativa para que eso pase. Entonces yo creo que es posible, creo que hay ejemplos muy bonitos de cosas que han trabajado los maestros en donde no, pues los estándares no les impidieron hacerlo, y lo que necesitamos es más un ejercicio de articulación y de socialización de esas experiencias. Gracias, sí, inclusive pues pensarnos en, ahora que tú hablabas, me venía a la cabeza, no sé, un observatorio de prácticas, un directorio de prácticas, algo donde también se pueda socializar un poco de esas experiencias pues exitosas de colaboración, interdisciplinares o pues como lo mencionaban en la pregunta, como esos enfoques alternos, ¿no? Y tal vez un poco más progresistas de educación en ciencias. No sé si María o Diana quieran comentar sobre la pregunta. Ok. Diego, ¿tenemos alguna otra pregunta del público? Pues yo aprovecho para hacer un comentario del público y ya para cerrar porque se nos está acabando el tiempo desafortunadamente. Robin Alba comenta: buenas tardes, soy profesor de Ciencias y Tecnología de la Escuela Normal Superior Lacides Iriarte de Sahagún, Córdoba. He tenido experiencia con muchas niñas que sobresalen en el aprendizaje de química y desarrollo de competencias investigativas. He visto el cambio en contexto de igualdad y de derechos básicos de aprendizaje. Creo que debieron invitar hombres en el contexto de este diálogo para escuchar perspectivas de diferentes géneros. Le apuesto a ese reto. Gracias, Robin, lo tendremos en cuenta. Y bueno, ahora, bueno, no sé si Ana quieras decir alguna cosa de cierre. Antes Sí, de hay cerrar este una panel. cosa como que me llamó la atención, digamos, en esta parte, en esta pregunta relacionada a las políticas, y apareció, digamos, surgió aquí este concepto de alfabetización científica. Diana nos trajo esa idea, qué es lo que, pues, qué significa estar científicamente alfabetizado. Y yo creo que, no sé, hay una reflexión ahí interesante, y yo creo que también, pues, María nos trajo un poco de eso con las reflexiones de PISA, que de alguna manera, pues, tratan de mapear un poco eso, ¿no? Esas dimensiones de alfabetización científica también. Y yo creo que si tenemos espacio para una última pregunta, pues pensaría un poco en eso, o sea, cómo relacionar este concepto de alfabetización científica, esas habilidades, ¿no?, que uno esperaría que un ciudadano científicamente alfabetizado tuviera, y perspectivas de género. ¿Cómo ven ustedes esta, pues, posibilidades de articulación entre estas ideas? Y yo creo que, pues, digamos, un elemento valioso, o sea, yo creo que para pensar, digamos, en esa formulación de políticas, o sea, esa retroalimentación, todos esos hallazgos que se obtienen, ¿no?, por medio de estas pruebas estandarizadas y otras encuestas, ¿no?, también de percepción y actitudes de ciencia y tecnología, nos dan pues bastantes luces para pensar y trabajar alrededor de este concepto, ¿no? Sí, pues ahí hay un tema que, pues la pregunta que haces me pone a pensar, pero creo que en las encuestas de percepción pública de la ciencia en Colombia, digamos como que las dos áreas que resultan más importantes y que más enganchan a la gente son las que tienen que ver con el medio ambiente y con la salud. Eh, las otras no tanto. Eh, y yo creo que eso tiene algo que ver también con la perspectiva feminista del cuidado, ¿no? Es decir, la preocupación por el cuidado de sí mismo, del cuidado del otro, del cuidado del planeta. Y creo que es una entrada interesante para pensar en, digamos, como en la relevancia de este desarrollo de competencias ciudadanas que tienen que ver con la alfabetización científica, y cómo, así yo no vaya a ser ingeniera o física o bióloga, sino que mi trayectoria vaya por el lado de las artes o de las humanidades o de otro campo de conocimiento, en todo caso hay ciertos elementos
básicos de la argumentación científica, de encontrar fuentes fiables, de hacer análisis que son vitales para cualquier ciudadano, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que nos dan, pues como estos estudios son pistas para pensar cómo abordarlo y cómo diseñar estrategias que nos ayuden a mejorar pues los procesos de alfabetización científica en general en la sociedad. Gracias, Sigrid. Yo creo que de alguna manera volvemos otra vez a esa idea de ciencia en contexto, ¿no? Y de la relevancia y utilidad de los conocimientos científicos, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos una articulación con esa primera parte. Diana, no sé si quieras comentar algo. Sí, Ana, precisamente sobre lo que estaba diciendo Sigrid, la perspectiva feminista del cuidado, entonces hace que se privilegien características como el cuidado y el afecto que generalmente están asociadas a lo femenino. Esto es súper interesante porque si tú miras, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, tal cual las dos áreas que dijo Sigrid son las que tienen mayor participación de estudiantes mujeres. Ingeniería ambiental e ingeniería biomédica está por encima del 50% de mujeres, ¿sí? Entonces, si tú lo comparas, por ejemplo, con departamentos como ingeniería, por ejemplo, ingeniería mecánica, en la Universidad de los Andes, ingeniería biomédica salió de ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica tiene un porcentaje más o menos entre 12 y 15% de mujeres. Y en biomédica esto ha llegado a ser hasta el 53% en algunos semestres. Entonces, ese es un indicador tal cual como lo decía Sigrid, de una forma en la que pudiéramos entrar a que las ciudadanas sean científicamente alfabetizadas, empezando por esos temas. Y tal cual como lo han dicho las otras panelistas, no es que sea solo la salud, porque entonces biomédica es toda la tecnología aplicada a la salud, ¿sí? Todos los principios de las otras ingenierías y de las ciencias básicas. Es una forma de entrar para, nuevamente, motivar sobre las áreas STEM relativo a esos intereses que sabemos que se tienen en el género femenino, que son el cuidado y el afecto. Y de hecho me haces acordar, Diana, de una investigación que se hizo en ingeniería, bueno, digamos en el ámbito de ingeniería, sobre por qué, tratando de entender eso, por qué en ciertas ingenierías y en el contexto que se hizo en Estados Unidos esta investigación, pues no existía una ingeniería donde hubiera mayoría de mujeres como lo es en los Andes, ¿no? Pero se preguntaban, bueno, ¿por qué hay algunas ingenierías que tienen más mujeres y por qué definitivamente hay más mujeres, por ejemplo, en enfermería? Y entonces se hizo una investigación sobre si las personas eran orientadas a los objetos o a las personas. Es decir, así tenga que ver con el contexto, así esté bien conectado con lo útil para la comunidad, pues un puente puede ser útil para la comunidad o ayudarle a una persona que no le dé infarto puede ser útil para la comunidad. Digamos que las dos tienen utilidad, pero una está enfocada en una cosa y otra está enfocada en una persona. Y la investigación lo que arrojaba es que efectivamente había una diferencia significativa de género, donde las mujeres tendían mucho más a acercarse a esa relación, esa motivación, ese enganche con la persona y los hombres con la cosa. Así el objetivo final fuera el mismo de ayudar a la sociedad, etc. Entonces, bien interesante ese tema que comentan ustedes. No sé si alguna quiera comentar alguna cosa adicional, algo antes de irnos, algo para cerrar. Yo tengo algo adicional y es en el Departamento de Ingeniería Biomédica hacemos cada semestre un almuerzo, un reconocimiento, los 10 mejores promedios. Y de los 10 mejores promedios normalmente son 8 o 9 niñas. Entonces, no solo hay más interés, sino dentro del departamento el desempeño de las niñas es pues en cuanto a promedio, es superior al de los niños. Eso es súper interesante también, ¿sí? Están más motivadas, nuevamente por esa motivación que tú dices, sobre esas aplicaciones del cuidado a las personas. Pero también tienes más niñas, ¿no? También tengo, sí. Tienes más sí. mujeres. Sí. Exacto, sí, pero no, exacto, sí, e igual en la representación en los promedios altos hay muchas más niñas, ¿no? Y de hecho, ahorita me acordabas de otro estudio que hablaban sobre la autoeficacia, ¿no? Y esa capacidad de uno mismo de creerse bueno para algo.
y hacían una investigación también de género sobre cómo se consideraban para cálculos de ingeniería en unas universidades. Y las mujeres decían que no eran buenas para las matemáticas, para los cálculos. Y los hombres decían que eran buenos, en general. Obviamente, pues estoy hablando de valores centrales, ¿no? de estadísticos, y en general los hombres sentían que eran mejores para matemáticas que las mujeres. Sin embargo, en los desempeños, cuando veían las notas y cómo rendían pues, en los cursos de cálculo, también, digamos, en general, en promedios, la mujer tendía a tener rendimientos más altos que el hombre, en este particular, pues en esta investigación. Pero me parece muy interesante porque está como alineado. De pronto, un poco para cerrar y para tener en cuenta como los elementos que han dicho y fomentando la investigación en el contexto, podría ser súper interesante adicionar como todo el tema de habilidades blandas y también, como Dianita lo mencionó, el tema de motivación. Hay una relación muy alta en qué tanta motivación tengo hacia mis clases de ciencia y también lo que decía Mariana de mi percepción o de mi desempeño, y podrían hacer unas cosas muy bonitas de investigación de cómo se relaciona con mi desempeño esa motivación o cómo se relacionan otras habilidades blandas. Sí, definitivamente como esa conexión entre percepción y desempeño es algo que es importante ahondar, ¿no? Mil gracias a todas. Fue un espacio súper agradable, súper interesante. Espero que a nuestro público hoy le haya agradado este espacio de diálogo. Tratamos de hacerlo más conversado, menos formal. Le agradezco a todas nuestras invitadas, a nuestros panelistas. Prometemos la próxima vez de hablar de género, traer también el otro género. Y no sé, Ana, si quieras decir algo o le damos ya la palabra a Catalina para cerrar. No, pues agradecerles mucho a todas, Sigrid, Mari, Diana, María, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que tenemos elementos interesantes para pensar, ¿no? Estas cuestiones de género, tanto del punto de vista de políticas como el punto de vista, pues, de empoderamiento, por medio de, pues, varias cosas, ¿no? Estrategias pedagógicas, prácticas docentes, elección de temas, ¿no? Y de metodologías para trabajar con la educación en ciencias. Y yo creo que, pues, caminamos de alguna manera hacia visiones un poco más progresistas, ¿no? de educación en ciencias. Entonces, pues, muchísimas gracias a todas. Gracias a los participantes también del encuentro. Y Catalina, pues te damos la palabra. Bueno, pues agradecemos a todas nuestras invitadas y asistentes por su participación y los invitamos a que nos acompañen en las próximas sesiones del Pensando Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Gracias.